Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. Espero que pongas mucha atención, traigas papel y lápiz, tomes tus anotaciones, porque tu ejercicio de fin de cuatrimestre va a ser elaborar un cuestionario. Te voy a estar dando tips para elaborar ese cuestionario. Aunque el trabajo va a ser por equipo, mucho va a depender de los resultados y de la interpretación que le des la calificación. Es el último ejercicio y el último esfuerzo, así que acompáñame. ¿Ya tienes hojas, papel, pluma, lo necesario? Acompáñame. Tal vez el instrumento más usado para recolectar datos es el cuestionario, que consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir, y debe ser congruente con el planteamiento del problema, el fenómeno que estoy decidiendo observar, y posteriormente, ya que hice lecturas y me empapé o me informé de cómo va el problema, las hipótesis o inferencias o suposiciones que pueda realizar. El cuestionario es un método que utiliza un formulario que se llena. Es aplicable a grupos o individuos, puede presentar problemas sobre la cantidad y calidad de los datos. Sin embargo, las ventajas es que es de bajo costo, se puede aplicar en un periodo breve, la cuantificación es fácil, es anónimo, no hay sesgo, es poco flexible, es decir, no permite que la gente se desvíe ni que esté yéndose a ambigüedades o otras opciones que no pertenecen a lo que se ha observado, se ha estudiado o a la meta del estudio. Se limita para personas alfabetas que saben leer y escribir, no aclara dudas, puesto que solamente se da la instrucción, y se puede aplicar a muestras grandes. Elaboración del formulario. ¿Cuáles son las características de las preguntas? La redacción debe ser clara, el lenguaje simple y comprensible. Jamás utilizamos lenguaje complejo o argots de la disciplina, es decir, lenguaje propio de la disciplina que solamente entiendan las personas que están relacionadas con esa disciplina, en este caso la psicología. Se debe referir a un solo aspecto o tema, no salirse de esos temas y no inducir respuestas, es decir, no coaccionar, no por medio del uso de instituciones, de doctrinas religiosas, de pensamientos filosóficos, tratar de inducir una respuesta. Evitar que el orden de las alternativas influya en la respuesta y permitir obtener la información más amplia y completa. ¿Qué características debe tener una pregunta? Que sean lo más breve posibles, porque las preguntas largas suelen ser tediosas, toman más tiempo y pueden distraer al participante. Deben formularse con vocabulario simple, directo y familiar para los participantes, y no pueden incomodar a la persona encuestada ni ser percibidas como amenazantes, y nunca ésta debe sentir que se le enjuicia. Jamás una persona debe sentir que es enjuiciada ni juzgada. Las preguntas no pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente ni en evidencias comprobadas. Es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga. No deben hacerse preguntas racistas o sexistas ni que ofendan a los participantes. Esto es obvio, pero no está de más recalcarlo. En las preguntas con varias categorías de respuesta y donde el sujeto participante no tiene que elegir una, llega a ocurrir que el orden en que se presentan dichas opciones afecta las respuestas de los participantes. Por ejemplo, tienden a favorecer a la primera o a la última opción de respuesta. Hay que tener cuidado en esto, porque no toda la gente lee y muchos se dejan llevar. Es decir, hay que saber mantener el interés en las preguntas que se están haciendo para que no llegue un momento en que contesten al ahí se va o de Tin Marín. ¿Qué tipos de preguntas se pueden hacer? Preguntas cerradas, que son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas y son más fáciles de codificar y analizar.
Pueden ser dicotómicas con 2 posibilidades de respuesta o incluir varias opciones de respuesta. También hay preguntas cerradas donde el participante puede seleccionar más de una opción o categoría de respuesta, es decir, una posible multirespuesta. También hay preguntas abiertas que no delimitan las alternativas de respuesta y son útiles cuando no hay suficiente información sobre las opciones de respuesta de las personas. Aquí solamente utilizamos preguntas cerradas. Las preguntas abiertas se dejan cuando son muy necesarias. Siempre tenemos que desdoblar nuestra cabeza en varias opciones de respuesta. ¿Para qué? Para que tengan de dónde elegir las alternativas y no dejar que divaguen con las preguntas abiertas. Entonces, utilizamos solo preguntas cerradas. Elementos que conforman el cuestionario. 1. Portada, identificación de la institución. 2. Presentación. Somos estudiantes de tal cuatrimestre de la asignatura de. 3. Objetivo, propósito general del estudio. El objetivo del presente instrumento, del presente cuestionario es identificar los principales estresores académicos. 4. Motivaciones para que el encuestado nos responda la importancia de la participación. Es importante tu participación para detectar los estresores y otorgar posibles soluciones. Agradecimiento de colaboración. Agradezco tu colaboración y tiempo para responder. 6. Explicar brevemente cómo se procesarán los cuestionarios y una cláusula de confidencialidad del manejo de la información individual. Instrucciones iniciales claras y sencillas. Las instrucciones son únicas. Es decir, esto no es un examen, no cambiamos instrucciones cada 5 preguntas. Y el agradecimiento final. ¿Cómo se codifican las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas se codifican una vez que conocemos las respuestas de los participantes a los cuales se les aplicaron, o al menos las principales tendencias en una muestra de los cuestionarios aplicados. ¿En qué contextos puede aplicarse el cuestionario? Puede ser autoadministrado, me lo puedo aplicar a mí mismo, valga la redundancia. Por entrevista personal, puedo ir a ver, gracias por su participación, reunir a un grupo y vamos a aplicarles este instrumento. Por entrevista telefónica, por teléfono, a ver, mira, le leo las instrucciones y me va respondiendo y marco. O ahora tenemos el Google Forms. Google Forms es una herramienta que tenemos en nuestro correo de Gmail, en la cual se genera un link, lo mandamos y nos pueden responder. La ventaja es que este link y esta herramienta te genera gráficos donde puedes sintetizar la información. Escalas para medir actitudes, elaboración y recomendaciones. Vamos a recordar que es una actitud. ¿Qué es una actitud? La predisposición aprendida para responder coherente de manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos. Tenemos el escalamiento tipo Likert, que es un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 3, 5 o 7 categorías. Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo. El objeto de actitud puede ser una cosa física, un uniforme, por ejemplo, un individuo, un jefe, una jefa, un director, una directora. Un concepto símbolo, la sexualidad, una marca, Nissan, Toyota. Una actividad, beber café. Una profesión, la psicología. Tales frases o juicios deben expresar solo una relación lógica. Además, es muy recomendable que no excedan de 20 palabras. Aquí debes de recordar preguntas cortas y frases cortas
porque es lo que me da mayor entendimiento y mayor coherencia. Cuando hago frases largas o preguntas largas, confundo. Ejemplo de frase. El objeto de actitud medido es el voto. La afirmación es: votar es una obligación de todo ciudadano responsable. Las opciones de respuesta o categorías pueden colocarse de manera horizontal o en forma vertical. En este caso, se están presentando de forma vertical, en una lista. Muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy en desacuerdo. Si observas, esta es una lista de respuesta en abanico. En medio, ni de acuerdo ni en desacuerdo está lo neutral. Hacia un lado se inclina a lo negativo y hacia el otro a lo positivo. Eso se denomina respuesta en abanico. Las opciones de respuesta en forma vertical, como ya las vimos, u horizontal, como están aquí, también quedando siempre la del centro en una respuesta en abanico. Las afirmaciones pueden tener dirección favorable, positiva o desfavorable o negativa. Cuando las afirmaciones son positivas, se califican comúnmente de la siguiente manera, dando a lo más positivo la mayor calificación. Y cuando las afirmaciones son negativas, se califican al contrario de las positivas, dando a lo más negativo la mayor puntuación. Las puntuaciones de la escala Likert se obtienen sumando los valores alcanzados respecto de cada frase. Por ello se denomina escala aditiva o sumatoria. El personal de la Dirección de Tránsito es grosero al atender al público. 1, muy en desacuerdo. 2, de acuerdo. 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4, en desacuerdo. 5, muy en desacuerdo. Una respuesta en abanico, como dijimos. Al centro se ubica lo neutral, hacia un lado lo negativo y hacia el otro lo positivo. 2, la Dirección General de Tránsito se caracteriza por la deshonestidad de sus funcionarios. 1, muy en desacuerdo. 2, de acuerdo. 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4, en desacuerdo. 5, muy en desacuerdo. Y si se fijan, abajo se pone como una escala de medida, actitud muy desfavorable y actitud muy favorable, siendo muy favorable pudiendo llegar hasta los 15 puntos y siendo muy desfavorable hasta los 3 puntos. El neutral, 9 puntos. Te estoy dando ideas de cómo puedes presentar las escalas en el ejercicio que realizarás de manera posterior. Preguntas en lugar de afirmaciones. En la actualidad, la escala original con frases se ha extendido a preguntas y observaciones, como se puede observar en el siguiente ejemplo. Para elegir a sus proveedores, ¿qué tan importante es el precio? Indispensable, número 5, sumamente importante, 4, medianamente importante, 3, poco importante, 2, y no se toma en cuenta 1. Tú vas a tachar o a marcar la que te parezca, es decir, aquí están simplificando. ¿Qué tan importante es la forma de pago? Igual vuelves a elegir y el tiempo de entrega vuelves a elegir. Aquí prácticamente solo es de tachar para ahorrar tiempo, leer, y algunos creen que así la persona se concentra más. Es esa consideración de cada uno. La escala en la pregunta. En ocasiones la escala se incluye en la pregunta. Metrons 2005, citado por Hernández Sampieri, y 2010 las denomina preguntas actitudinales. Por ejemplo, ¿está usted fuertemente a favor, más bien en contra o fuertemente en contra del aborto cuando la mujer ha sido violada? Estas interrogantes suelen limitarse a entrevistas de unas cuantas preguntas porque requieren una cierta capacidad de memorización. Hay que tener cuidado porque cuando se incluyen las opciones de respuesta, si la persona no está concentrada, la puedo confundir, lejos de aclarar. El método de completar frases.
Hodge y Gillespie en 2003, citado por Hernández Sampieri 2010, desarrollaron una derivación de escalamiento clásico de Likert, en la cual incluyen frases incompletas respecto al objeto de actitud y a estas se les agrega un continuo que sirve como base para respuestas claves. Ejemplo, actitud intrínseca a la religión. Mis creencias religiosas afectan 0, ningún aspecto de mi vida, 10, absolutamente todos los aspectos de mi vida. Como dije, son respuestas en abanico, donde la 5 es la neutral. Tengo 4 que se inclinan hacia lo positivo y 4 que se inclinan hacia lo negativo. Ya tendré que decidir yo en cuál estoy. Diferencial semántico. Esto consiste en una serie de pares de adjetivos que son extremos y que sirven para calificar al objeto de actitud, ante los cuales se pide la reacción del participante. Es decir, este debe calificar al objeto de actitud a partir de un conjunto de adjetivos bipolares o contrarios. Entre cada par de estos se presentan varias opciones y la persona selecciona aquella que en mayor medida refleje su actitud. Ejemplo, ¿el candidato A es justo o injusto? Cada participante califica al candidato A en términos de la escala de adjetivos bipolares o opuestos, recordando que en el centro está la neutralidad. Hacia un lado se inclina lo negativo y hacia el otro lo positivo. Hasta aquí te di varias opciones, te di varias ideas para que puedas trabajar el ejercicio que vas a realizar, pero vamos a ver otros métodos cuantitativos de recolección de datos que tú muy seguramente ya los conoces y los has utilizado en psicología. El análisis de contenido cuantitativo es una técnica que sirve para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías y los somete a un análisis estadístico. Por ejemplo, evaluar el grado de contenido violento de uno o varios programas televisivos, estudiar apelaciones y características de campañas publicitarias en los medios de comunicación colectiva, comparar estrategias propagandísticas de partidos políticos en Internet, etc. Y la primer técnica que tenemos, aparte de los cuestionarios, dijimos, es la observación, que consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Ejemplo, para analizar conflictos familiares, eventos masivos, la aceptación, rechazo de un producto en el mercado, el comportamiento de las personas, etc. Tú ya utilizaste esta técnica de observación llenando registros, así que ya sabes la aplicación de esta técnica de observación. Las pruebas estandarizadas e inventarios. Aquí estamos viendo el test de Rorschach. Estas pruebas estandarizadas e inventarios miden variables específicas como la inteligencia, la personalidad en general, la personalidad autoritaria, el razonamiento matemático, el sentido de vida, la satisfacción laboral, el tipo de cultura organizacional, el estrés preoperatorio, la depresión posparto, la adaptación al colegio, los intereses vocacionales, la jerarquía de valores, etc. Los datos secundarios recolectados por otros investigadores. Esto implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos, en donde en información confiable y veraz como son los artículos científicos. Llegamos a los instrumentos mecánicos o electrónicos, que son sistemas de medición por aparatos, como el detector de mentiras o polígrafo, que considera la respuesta galvánica de la piel, la pistola láser, que mide la velocidad a la que circula un automóvil desde un punto externo al vehículo, los instrumentos que captan la actividad cerebral, la medición eléctrica de distancias, ahora el termómetro digital, el termómetro electrónico que nos ponen para checarnos la temperatura en esta pandemia, etc. Ya que conociste las principales características para elaborar un cuestionario, tu actividad será la siguiente. Recuerda
que esta actividad la debes hacer minuciosamente, cuidadosamente, porque de esto depende tu calificación final. Vas a redactar un cuestionario no mayor a 15 preguntas, pero no menor a 8. Por equipo, máximo 5 integrantes. Vas a realizar 10 aplicaciones. Acuérdate que tienes Google Forms y lo puedes utilizar y ahí mismo te va a generar las gráficas. Los temas son: 1, estrés académico; 2, ansiedad por el aislamiento social; 3, clases virtuales y el aprovechamiento escolar; 4, cambio de patrones del sueño debido a la pandemia; 5, fobias y temores desarrollados en el aislamiento social. 5 temas, 5 equipos. Ningún tema se puede repetir. Te estoy dando el tema para que a partir de ahí leas, busques información y decidas llegar a una meta. Recuerda que te puse ejemplos. Sé que lo puedes hacer y, al igual que con la entrevista, tendremos revisiones antes de que decidas aplicar el instrumento. Recuerda que tienes la herramienta de Forms, que es muy útil, te puede dar las gráficas para que presentes finalmente la información. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.